la profesión ni por el nombre, porque te llames israelita o porque te llames católico, porque te llames evangélico o porque te llames adventista, porque te llames verdad presente. El nombre no sirve de nada si no cumple con los mandamientos de Dios. No son mi pueblo. Y estoy hablando para el mundo. Si ese video se va a subir en YouTube y van a haber miles de vistas en Latinoamérica, que se sepa. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Entonces sería bueno hoy estudiar qué es lo que trata Ezequiel 9, si es que eso va a volver a cumplirse literalmente. O sea, va a haber una repetición exacta. Ustedes saben que la gracia se va a retirar o se está retirando de la tierra de manera paulatina. Buen día, feliz y santo sábado. Día de reposo, que es lo que quiere decir la palabra sabat, sabatón, en los hebreos. Pues a todos que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Cuando estábamos participando de el manjar que representó la escuela sabática, lo dije bien, manjar, porque oigan, eso fue un tremendo manjar. Pues yo estaba ahí en bajo perfil queriendo que este muchacho vale siguiera, y yo digo, bueno, pues si se extiende, pues fantástico, aquí hay buena comida, ¿verdad? Buen pasto. Pero él quiso terminar y entonces gentilmente nos ha cedido la parte. Nosotros vamos entonces a ocupar esta lugar, pero yo bien, yo hubiese estado tranquilo, porque la verdad que fue muy edificante todo ese buen material que trajo. Bendito Dios que le da al pueblo de Dios bendiciones de este tipo, de esta naturaleza. Y también no tiene el pueblo de Dios que estar enfocado en una sola región, y tenemos todos que vivir en el mismo sitio, porque la idea de Dios es que estemos diseminados. Más somos diferentes compañías, pero miembros de un mismo ejército, ¿verdad? Y tenemos un solo general que nos comanda, que es nuestro amado Señor, al cual esperamos ver pronto en majestad y gloria. Así es que esto es simplemente un avance de lo que vendrá. Esta tarde nosotros vamos a presentar también en pantalla lo que es el programa mundial que se tiene para evitar que la comida buena llegue a las mesas de cada uno de nosotros y alterar el proceso de buena alimentación y de buena vida en sentido general, de vida saludable. Y vamos a decir quiénes son los protagonistas que están tratando de dañar esto y cómo están contrariando el plan de Dios y cuál es la respuesta de Dios a eso. Así que eso viene en abundancia con videos también que vamos a presentar. Este tema es inédito. Ha sido tal vez presentado en parte, pero aquí en Meseta vamos a estrenarlo hoy, ese mensaje completo. Así que esta tarde venimos con eso, también otras partes musicales que van a ver. Ahora sí queremos que el Señor ilumine nuestras vidas y nuestras mentes para recibir su palabra. Tenemos un material de estudio. Lo que queremos es que en esta mañana todo el mundo tenga su Biblia consigo, en sus manos, porque vamos a ir a través de ella, particularmente una porción muy especial, de donde queremos sacar sustancia espiritual, y sabemos que el pueblo, la iglesia y los amigos visitantes que hoy están saldrán edificados. Así es que pedimos al Señor, Dios Padre, que nos bendiga y que la presencia de su Hijo sea real a través de su divino Espíritu, para entender su palabra y practicarla. Como lo pedimos en el bendito nombre de Cristo nuestro Señor. Bien, hermanos, la lectura bíblica de Romanos decía que si el tronco original no fue perdonado, tampoco lo habremos de ser nosotros. Hace un tiempo yo viajaba en los Estados Unidos, carro, tierra, carretera, y sintonicé una iglesia evangélica, y había una predicación allí de un ministro de una iglesia evangélica que le decía a los oyentes algo más o menos así: creyentes, deben ustedes portarse bien para que se eviten problemas con la justicia aquí en la tierra,
pórtense bien para que se eviten problemas con la justicia aquí en la tierra, porque es un beneficio. No tiene que ver con salvación, que ustedes se porten bien o mal, porque ya los que han aceptado al Señor, una vez aceptado a Cristo, tienen asegurada su salvación y no hay forma de que la pierdan, aún ustedes hagan obras malas. La recomendación de que se porten bien es para que se eviten problemas aquí en la tierra. Porque lo que tiene que ver con lo espiritual, ya ustedes tienen su salvación asegurada, porque una vez salvos, siempre salvos. Eso decía ese predicador. Pero sí es bueno portarse bien para que se eviten algunas situaciones aquí en la tierra. Pero no es que eso va a comprometer en lo absoluto su salvación, su vida espiritual no se pone en peligro. Y yo creo, hermanos queridos, que esa declaración fue creída en principio por el pueblo judío, por el pueblo hebreo, que tenían un concepto de un nacionalismo a ultranza, o sea, arraigados en la posición, en la creencia, en la cultura hebraica, de que ellos tenían una salvación por exclusividad, debido a que tenía el pueblo hebreo dos padres de la patria. Así como nosotros tenemos aquí, se habla en República Dominicana de Juan Pablo Duarte, Sánchez Mella, se menciona Luperón. En Sudamérica se habla mucho de Simón Bolívar, de San Martín. En México, Benito Juárez. En los Estados Unidos, George Washington. Bueno, pues ellos tenían dos padres de la patria, dos héroes nacionales. El primero de ellos, de donde surgió la nación hebrea, ¿cuál fue? De nombre Abraham. Pero había otro ícono nacional que ellos lo utilizaban como referente cuando querían escudarse en su estirpe, en su abolengo real, en su clase exclusiva con derecho a la salvación. Aparte de Abraham, también se sentaban a la cátedra de Moisés. Así que esos dos personajes eran únicos y exclusivos. Los demás, que no eran hebreos o judíos, pertenecían a una subclase a quien ellos llamaban gentiles. En otras palabras, la gentuza. Todo el que no era hebreo era gentuza, eran los gentiles, los demás. Nosotros sí, nosotros hijos de Abraham somos. Y a Moisés tenemos por profeta. Así es que una exclusividad que los llevó a ellos a pensar que el ritual vacío de ceremonias era lo que realmente importaba y no su conexión con la fuente. Realmente lo importante era pertenecer a esa estirpe, a esa clase, a ese abolengo de sangre azul, por decir, principesca. Y nosotros sí somos realmente exclusivos. Pero tenían una posición tan radicalizada que suponían que cualquier otro acto tangencial era eso simplemente un acto sin importancia. Por ejemplo, les menciono el caso del juicio a Cristo que se estaba celebrando allí en el pretorio, en el palacio real donde Poncio Pilato era gobernador, y ellos estaban pidiendo que se crucificase a Jesús. Los judíos, me refiero. Sin embargo, ellos no querían pisar las escalinatas del pretorio que subía hasta el palacio porque se contaminaban poniendo sus pies en un edificio de los romanos. Y no podían poner el pie porque se contaminaban con los romanos. Pero esa multitud de hebreos, mientras no hacía eso, mientras no se contaminaba supuestamente al ponerse en contacto con un edificio romano, a voces clamaban: crucifícale, crucifícale. O sea, para que vean ustedes el cuadro tan hipócrita que vivían estas gentes. Y en un momento,
Pilato, reconociendo la sangre del justo y que era un hombre totalmente inocente y que no merecía el pedimento de las masas encolerizadas, donde realmente demonios, ¿sabían ustedes eso? Demonios se estaban moviendo en las masas y eran las que estaban agitando a la gente para que se crucificara a Jesús. Pilato, sin embargo, a pesar de ser un pagano, por instrucción inclusive de un sueño que Dios le manda a la esposa, le dice, mira, no te metas con ese hombre, que ese hombre es justo. Y Pilato entonces trata de salvar la vida de Jesús y que no fuese sentenciado a muerte, y especialmente una muerte tan cruel. Piensa él que tiene una salida maestra y dice, bueno, pero es que para esta época esta gente puede tal vez tener la indulgencia de la costumbre, de la usanza que se utiliza para la época, donde se libera a uno de los reos que merezca de alguna forma indulgencia. Así es que manda a buscar a un preso muy famoso que había sido acusado de revuelta, de pobladas, asesinatos, desestabilizar el gobierno, un verdadero problema social, un encabezador de pandillas de nombre Barrabás. Bar, hijo de Abad, hijo del padre. Mírenle el nombre, Barrabás. Y entonces manda a buscar a Barrabás y dice, bueno, señores, aquí tenemos a este llamado el Cristo, y tenemos entonces a Barrabás. Pilato suponía que la gente iba a decir, bueno, queremos que Cristo muera, pero en comparación con este, obviamente, entonces va a ser mi salida maestra, mi carta debajo de la manga para que pueda ser liberado este hombre. Pero sorpresa, que cuando lo presenta, ¿a quién les libero? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Como si fuese un coro que hubiese ensayado, aclamó todo el pueblo y dijo, suéltanos a Barrabás. A Barrabás. ¿Y qué hago con este llamado al Cristo? Y entonces volvieron a unir las voces para decir, crucifícale, crucifícale. Señores, miren, entre los dos personajes aquí confrontados, al auditorio, a la inmensa muchedumbre que ocupaba esa plaza, multitudes, el pueblo hebreo eligió a Barrabás. Un poquito después, Pilato dice, tengo otra alternativa, a lo mejor esta sí me va a funcionar. Y entonces dice, he aquí vuestro rey, y presenta a Cristo. Otra vez lo presenta como rey, intentando que de alguna forma hubiese identificación con este reo que él entendía que era inocente. Y ustedes saben, porque lo han estudiado y leído en la Biblia seguramente más de una vez, la elección del pueblo por segunda vez en un lapso de tiempo bastante breve. Y una segunda ocasión para que el pueblo llamado de Dios pudiese testificar y elegir a su Salvador. Pero otra vez fallaron en la prueba. ¿Y saben qué contestaron? No tenemos otro rey sino a César. ¿Cómo puede ser? Por segunda vez volvieron a fallar la prueba. Pero César era justamente aquel a quien ellos habían elegido. Era justamente el verdugo de la nación israelita. Interesante que ellos nunca le habían reconocido a César como el dueño de la nación israelita hasta que llegó la confrontación con Cristo. Ahí entonces César sí era rey. Pero ¿qué pasó? Ustedes nunca pensaron que César era rey. Siempre han querido que César sea quitado de allí. De hecho, pensaban que el Mesías venía a liberarlos de César. Pero ahora presentan a Cristo para relacionarlo con César. Y ahora ellos eligen. ¿Saben quién eligió la nación hebrea? A César. ¿Y saben de dónde era César? Obviamente, ¿verdad? De Roma. Lo que estoy diciendo es, el pueblo de Israel eligió a Roma. Esto es sintomático porque vamos a aterrizar en un ratito en algunas cosas. Eligieron a Roma. A la Roma gobernante, que era la Roma imperial o la Roma pagana. Los precursores de lo que hoy es la Roma papal, porque Roma imperial fue quitada para darle paso al cuerno pequeño que sigue siendo Roma en la última etapa. Y hoy también hay un pueblo israelita espiritual. Hoy también hay un remanente. ¿A quién hoy estamos eligiendo?
porque el pueblo de Dios de la antigüedad, los guardadores del sábado, primero dijeron Barrabás y al poco tiempo dijeron César. Miren la lección que ellos hicieron. Y yo también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Escuchen ahora, todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Así que no importa que ustedes sean de Abraham y de Moisés. El nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No eran su pueblo. Deseado de todas las gentes, página 82. No por el nombre, sino por su carácter. Si no vivían en armonía con la ley, no eran su pueblo. Aunque se llamaran judíos, aunque se llamaran judíos. Aunque fuesen hijos de Abraham, aunque fuesen hijos de Abraham. Aunque se sentaran en la cátedra de Moisés, aún con todo y eso, no eran su pueblo. Pero mi papá es hebreo y mi mamá también. No eres mi pueblo. Pero yo guardo el sábado, que no lo eres. Pero yo asisto a la sinagoga y pago mi diezmo. Óyeme, no eres israelita, no eres de mi pueblo, lo serás de sangre. Jus sanguinis, como dicen en derecho, por sangre, pero no lo eres desde el punto de vista de la concepción de Dios. ¿A qué resultado llevó esto? El pueblo en esta terrible apostasía. Y vamos luego a ponerlo en el contexto contemporáneo esto. Al escoger a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. ¿Entienden el término? Teocracia. Teo es Dios y cracia gobierno. De hecho, el mensaje final terminará en una teocracia. Después me preguntan. Sigue diciendo, rechazaban a Dios como su rey al elegir al César. De ahí en adelante no tendrían otro libertador, no tendrían otro rey sino a César. A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran ellos los responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. Una línea final. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Deseado de todas las gentes, página 687. ¿Qué les parece? Yo quiero ahora estudiar con ustedes un capítulo de la Biblia. Y he titulado este mensaje Ezequiel 9 y el remanente. Para ahí vamos. Pero antes de aterrizar en Ezequiel 9, que debe ser estudiado en el contexto de Ezequiel 8, quisiera que presten atención a esta cita que aparece en Manuscritos Liberados, página 260, una carta del año 1909, que dice lo siguiente. Atención adventista y también presten atención los amigos que nos acompañan en esta fecha. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán
literalmente. El tiempo está pasando y el pueblo está claudicando. Se niegan a escuchar, a humillar sus almas y a convertirse. Dentro de poco, el Señor confrontará a aquellos a quienes se les han revelado tan grandes e importantes verdades, pero se han negado a aplicarlas en su experiencia. El capítulo 9 de Ezequiel habrá de cumplirse en los últimos días literalmente. Literalmente. Entonces sería bueno hoy estudiar qué es lo que trata Ezequiel 9, si es que eso va a volver a cumplirse literalmente. O sea, va a haber una repetición exacta de lo que habla Ezequiel capítulo 9. Ustedes saben que la gracia se va a retirar o se está retirando de la tierra de manera paulatina. Esto es lo que dice, por ejemplo, voy a leer dos líneas. Sí, el libro Maranata, el Señor viene. Me gusta mucho este libro, lo uso con bastante frecuencia. Es un matinal que corresponde a enero 27. Enero 27. La época en que vivimos es importante y solemne. Y ahora miren, el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Así es que, ¿de qué forma se retira la gracia de Dios, su divino Espíritu? ¿De qué manera se retira? De manera paulatina o gradual. Esto quiere decir poco a poco. Poco a poco. ¿Se me pueden olvidar? Quiero ahora, yo quiero que conecten los puntos. Quiero que conecten los puntos. El Espíritu de Dios se retira de manera gradual. Ezequiel capítulo 9 se va a cumplir otra vez de manera exacta, literal. Con eso en mente, yo quiero entonces que hagamos un estudio de Daniel 8 y 9, pero antes, para entender Daniel, Ezequiel, rectifico, 8, capítulo 8 y capítulo 9, tenemos que entender algunos puntitos sueltos para que cuando vayamos entonces en un par de minutos a Ezequiel 8 y Ezequiel 9, podamos tener todo el cuadro completo. Así que vamos a mirar esos puntitos sueltos, porque van a haber unos términos en Ezequiel 8 que deben ser entendidos en el contexto de pasajes que hablan de lo mismo en otras partes. Y es el caso, por ejemplo, de lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a ir a Crónicas, primer libro de Crónicas. Primer libro de las Crónicas, el capítulo número 23. Presten mucha atención a eso. Generalmente Crónicas es un libro poco estudiado. Se desconocen muchas cosas de Crónicas. No se usa mucho, pero tiene información valiosa que nos puede ayudar. El texto que citamos es, ayúdame congregación, ¿me están siguiendo? Sí, señor, ese es el pasaje. Y vamos a leer el versículo 32. Déjenme hacerles vamos a decir una sucinta, resumida explicación. Ustedes conocen el sacerdocio levítico. Para los amigos visitantes, las 12 tribus de Israel estaban cada una asignadas a funciones. La tribu encargada o asignada para el trabajo en el templo sacerdotal se llamaba la tribu de Leví. Particularmente el padre de la tribu de Leví se llamaba Aarón, sumo sacerdote, el cual tuvo 4 hijos, refiere la Biblia. Esos 4 hijos de Aarón, a ver si la iglesia me ayuda, uno de ellos se llamaba Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar. Eso es, de acuerdo a la Biblia, los 4 hijos, ¿verdad? Los 4 hijos de Aarón. Resulta y viene a ser que 2 de ellos fueron muchachos malos.
que abusaron del servicio sacerdotal, la Biblia dice que pusieron en el altar un olor diferente al que Dios había asignado. Debía ponerse en el altar del incienso el incensario, que no es lo mismo, pero era un elemento conectado, el incensario. Se tomaban las brasas del lugar del incienso y debía haber un aroma particular de incienso. Bien. Debía haber un aroma particular que debía elevarse allí en el incensario. Resulta que Nadab y Abiud pusieron un aroma diferente al que se había ordenado y Dios los castigó. ¿De qué manera? Cortándoles la vida. ¿Ok? Así es que con eso en mente, vamos entonces al versículo que les dije. Versículo 32. Primera Crónica, capítulo 23. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada, citamos. Y para que tuviesen la guardia del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Capítulo 24, versículo 1. Seguimos leyendo. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, aquí lo menciona Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 2. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, por lo que dijimos, no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que de los sacerdotes de la casa de Aarón, para ministrar en la casa de Jehová, en el santuario, ahora se están estableciendo turnos. Ahora se están estableciendo turnos. Para que la administración no recaiga solamente sobre un sacerdote, sobre un grupo de sacerdotes. Seguimos entonces en el versículo número 3. Capítulo 24, versículo 3. Y David con Sadok, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Versículo 4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales para ejercer que los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. 16 y 8 son 24. Más el sacerdote, el sumo sacerdote, sumaban entonces 25. Entonces, a los sacerdotes se les clasificó en 24 turnos para ejercer cada turno una semana. ¿Me está siguiendo la iglesia? Yo sé que esto no es manejable muy fácil. Esto casi no se sabe, pero es bueno porque esto es un contexto para llevarnos a Ezequiel 8. Repito, de los sacerdotes de la casa de Aarón se sacan 24 grupos para que ejerzan un grupo cada semana. Cuando se terminaba el grupo 24, entonces obviamente volvía el grupo 1 de manera... Y entonces, a partir del versículo número 7 están los 24 turnos. La primera suerte tocó sobre este, la tercera y la segunda sigue allí, hasta que dice el versículo número 18, mencionando los que iban a ejercer, y la 23ª, o sea el grupo 23, le correspondía a Delaía, y el grupo 24 o 24ª a Masías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, Dios de Israel. 24 grupos de sacerdotes dirigidos por un sumo sacerdote que sumaba 25. ¿Estamos claros con eso? Bien, ahí encontramos entonces a los 24. Es interesante el número 24. Y más de uno de ustedes aquí me ha oído mucho hablar del 12 y del 24, porque eso es reiterativo y repetido en la Biblia. Resulta que 24 es la suma de 12 más 12. Y eran 12 patriarcas, eventualmente llegaron a ser 12 también discípulos. Pero cuando vamos a Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, también encontramos a 24 ancianos. Interesante.
que junto con el sumo sacerdote allá en el cielo ejercen. Así es que ese número 24 más 1, 25 es muy sintomático, es muy reiterativo, es muy interesante en la Biblia. Pero también en la Biblia es interesante lo que aparece en relación con el número 7 y su múltiplo. 7 por 10 son 70. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación y la inspiración a los 70. Después que el Señor formó a los 12 discípulos y los comisionó para la obra del Evangelio, también dice la palabra que Él, el Señor, llamó a otro grupo conformado ¿por qué número? Por 70 también, y los mandó a hacer la obra básicamente igual a los de los discípulos: curar a los enfermos, predicar que había llegado el reino, abastecer y cubrir las necesidades de las personas, ejemplificar en su vida diaria que el Mesías había llegado. Y eran 70 varones, pero también 70 era el número que componía el Sanedrín, o sea, el tribunal judío en los tiempos de Cristo. 70 también. Pero en los tiempos de allá de Moisés es interesante también que el número 70 vuelve a aparecer. Y yo quiero aquí leer algunas citas, varias citas, no tantas, pero al menos 2 citas, en Patriarcas y Profetas, página 322 de Patriarcas y Profetas. Miren lo que dice acá. Los 70 ancianos, el Señor le dijo a Moisés: búscate 70 ancianos que habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel. Y oigan ahora, pueblo. Y sobre esos 70, Dios puso sobre ellos su espíritu y los honró con la visión de su poder y su grandeza. Amén. No eran cualquiera. No eran cualquiera estos 70. Miren en la página 373 de el mismo libro lo que dice entonces: después de Moisés y de Aarón, Nadab y Abidú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor. Atención, atención, atención. Y juntamente con los 70 ancianos de los hijos de Israel, se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Cuando Dios se manifestó, no solamente fue a Moisés, sino a Nadab y a Abiud, ¿y a quién más? A Aarón y a los 70. Grupo especial, se les permitió contemplar la gloria de Dios. Y sobre ellos fue puesto también, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Y Dios le dio instrucciones a esos 70. 70, 24, más el sumo sacerdote 25, 7, 12. Muy bien. Con este contexto, vamos a aterrizar ahora en Ezequiel capítulo 8. Ya vimos cómo funcionaba esto de los 24 y de los 70. Ahora sí, vamos a entender bastante, si nunca lo habíamos entendido, Ezequiel, capítulo 9, pero vamos a comenzar con el capítulo 8. Iglesia, en Ezequiel 8 aparecen 5 grandes pecados de Israel que atrajeron la repulsa de Dios y eventualmente el castigo de Dios sobre una nación que se creían élite porque eran hijos de Abraham y a Moisés tenían por profeta de sangre azul. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso, porque ya vimos que dice: no es por la profesión ni por el nombre, porque te llames israelita o porque te llames católico, porque te llames evangélico o porque te llames adventista, porque te llames verdad presente. El nombre no sirve de nada si no cumple con los mandamientos de Dios. Amén. No son mi pueblo. Amén. Lo que está escrito. Yo vine aquí para decir lo que está escrito. Amén. En el nombre del Señor. Y este pueblo elitista se creía inmunes y que podían hacer y deshacer, cambiar los oráculos divinos, hacer contrario a la instrucción específica de Dios, y aún creían decir: somos pueblo de Dios. Pues no,
Miremos estos 5 pecados y las consecuencias, porque el capítulo 9 de Ezequiel se volverá a repetir con el pueblo final de manera, otra vez va a volver a surgir eso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí con la raíz del caso en su primer cumplimiento, para saber entonces cómo nos afecta hoy a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Capítulo 8. ¿Qué les parece? Dije capítulo 8. Sí, señor. Sí. Pero vamos a ver primero, porque estamos hablando de Ezequiel, ¿verdad? Como estamos hablando de Ezequiel, ¿cuándo le llegó esta visión que vamos a estudiar del capítulo 8? Le llegó en el capítulo 3, o el llamado a Ezequiel. Se le hacen los primeros capítulos. Miren el capítulo 3, versículo 22. Se mencionaba un poquito de eso antes. Ezequiel 3:22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, Ezequiel, y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Amén. Y me levanté y salí al campo, y fue aquí que allí estaba en el campo la gloria de Jehová, como la gloria que había visto antes en el río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y no solamente la presencia de Jehová. El 24 dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Amén. Resulta que para él tener la revelación divina de lo que vamos a leer en el capítulo 8, Jehová le da una instrucción. Yo te voy a revelar lo que ha de pasar con mi pueblo, pero yo necesito que te muevas de donde estás, de tu casa, y te vayas al campo. Amén. Y allí es que te mostraré mi gloria. Amén. Y Ezequiel, obediente, va al campo y cumple con la misión de Dios. Y el Señor ahora dice: estás en el hábitat donde yo puedo usarte. Amén. Estás en el lugar donde yo me puedo manifestar a ti. Amén. Y el Señor se le manifiesta a Ezequiel, y dice la Biblia, y además le dio de su Santo Espíritu. Amén. Y en ese contexto, entonces comienza a recibir visiones. ¿Será que es un poquito difícil escuchar y recibir la instrucción y la visión de Dios mientras estamos en un lugar que es incorrecto? Me parece que sí, ¿verdad? Como que no estamos predispuestos en la ciudad para escuchar qué es lo que Dios quiere decirme, la voz de Dios. Porque a los profetas se les mandaba que se fueran a un lugar donde Dios se pudiera manifestar. Y aquí entonces esto es justamente lo que ocurre. Vamos ahora sí al capítulo 8. Lo primero que vemos en el versículo 4. Comencemos por allí. 8:4, siempre en Ezequiel. Allí se presenta en la visión la gloria completa de Dios. Recuerden que hace un ratito dijimos que la gloria de Dios se aleja ¿cómo? Paulatinamente. El Espíritu se aleja de manera gradual. Era como decía la cita. Aquí ahora, antes de mostrársele las abominaciones, está la gloria de Dios de manera completa. Denle seguimiento a esto, porque esto es un estudio fascinante, se lo aseguro. Miren ahora la gloria de Dios completa antes que comience la revelación de las abominaciones, Ezequiel 8:4. Y aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Lo primero es que se le permite entrar a Ezequiel. Allí, miren el versículo 3 que dice: me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro. Allá adentro, velo adentro en el lugar santísimo, está la completa y perfecta presencia de Dios al principio. Y entonces ahora viene Dios y le dice: te voy a mostrar qué es lo que está pasando con el pueblo. Ve mi gloria que está completa aquí en el lugar santísimo. Encima del propiciatorio, allí entre los querubines, está la Shekinah, la presencia de Dios, su misma esencia manifestada, que no cualquier hombre podía estar allí y permanecer con vida. El sumo sacerdote una vez al año solamente hacía presencia allí, y era con muchísimo miedo, con muchísimo temblor, ayunando antes y haciendo un sacrificio previo, porque estaba justo ante la presencia del mismo Dios. Y allí está la presencia manifestada, y es lo primero que Ezequiel ve. Ahora el Señor le dice: comenzaré a mostrarte, profeta Ezequiel,
¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? ¿Qué es lo que ocurre en el pueblo profeso? En los que dicen ser hijos de Abraham, en los que dicen tener a Moisés por profeta, en los que dicen guardar el sábado, en los que dicen ser adventistas el séptimo día, en los que dicen verdad presente. Te voy a mostrar el cuadro real. Y comienza la secuencia. Vamos a leer algunas de las cosas porque son 5. Solamente vamos a mirar un texto de cada uno. Miren, por ejemplo, el versículo número 6, Ezequiel 8:6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que están haciendo estos? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Hermano, ¿qué pasaba con las abominaciones? ¿Qué pasaba con la presencia de Dios? La alejarían del santuario a la presencia de Dios. Pero vuélvete aún y verás abominaciones aún mayores. Ezequiel, estamos comenzando. Solamente esto es comenzando. Esto se va a grabar. Esto tiene una secuencia que va de forma degradante, cada vez más óntico, más profundo, más alejado de la realidad. Y eso es justamente el pueblo que hace profesión de fe. Tienen muchas abominaciones. Miren el versículo 9. La segunda, la número 2, la apostasía número 2. Simplemente estamos resumiendo. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Ezequiel entró en el versículo 10. Entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todos los alrededores. Versículo 11, atención al 11. Y delante de ellos, promoviendo esta apostasía, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Azanías, hijo de Safán, en medio de ellos, el líder, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estos detalles son importantes. ¿Quiénes eran los únicos que manejaban el incensario? ¿Quiénes eran los únicos? Los de Judá, los de Rubén, los de Gad, los de Aser. Los levitas. Estos tenían incensario porque eran sacerdotes. ¿Y qué cantidad era? ¿Qué número eran? 70. ¿Acaso vimos 70 antes? O los ayudantes de Moisés. Los selectos, los que subieron a recibir la ley. ¿Vieron la gloria de Dios estos 70? ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Y ahora qué están haciendo estos líderes? Llevando al pueblo a la apostasía completa, porque ellos están patrocinando la apostasía. ¿Saben qué significan los reptiles, las aves y todas esas cosas? Apocalipsis lo dice. Toda suerte de pecado, ave inmunda y aborrecible. No es necesariamente reptiles literales, sino toda clase de asquerosidad y suciedad. Parece que en visión Ezequiel comenzó a ver abortos en los hospitales por cantidad. Parece que Ezequiel comenzó a ver alianza con el hombre de pecado. Parece que Ezequiel comenzó a ver a los altos líderes en una misa, oficiando en una misa. Y sé lo que les estoy diciendo. Tengo toda la comprobación de lo que les estoy diciendo. En una misa católica, cantando el Te Deum y cantando Laudato, alabado seas, a la Eucaristía. ¿Será que Ezequiel estaba mirando toda esta clase de abominaciones, de reptiles, de serpientes y de cucarachas? Ezequiel, no es lo único que vas a ver. A estos 70 llevando al pueblo de la apostasía. Versículo 12. Él se sorprendió, Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto todas las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Versículo 13, cuarta apostasía. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. ¿Mayores que esas, Señor? Sí, parece que sí, que hay más. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Saben lo que es endechar? Llorar. Es un lloro que se hacía en los funerales. Una endecha. Y saben también ustedes quién es Tamuz, el hijo de Nimrod. Nimrod era Baal.
como le llamaban los israelitas. Pero era justamente el dios Sol, el dios pagano. Y Tamuz era su hijo, que hacen nacer en Navidad, y que el 25 de diciembre. Y allí está Israel practicando los ritos de la Navidad. Y si hubieran tenido un Santa Claus, allí lo ponen. Porque estaban directamente ligados con el que nace supuestamente el 25 de diciembre. Y miren entonces, ya vimos el comportamiento de los 70. Vamos a seguir al versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adorando al sol y postrándose hacia el oriente. Hermanos, apostasía diabólica dominical, patrocinada ¿por quién? ¿Por los ancianos? No. ¿Por quién ahora? Dígame qué cantidad aparecen aquí. 25. Me menciona el número. Ahorita me mencionaba 70. Ahora me menciona los 25. ¿Quiénes eran los 25? ¿Lo leímos en Crónica? Los que dirigían los servicios del templo. ¿Y los 70? ¿Quiénes eran? Los ayudantes directos de Moisés. Estos eran ahora, como decir, los 25 es la junta principal y los 70 es la junta ampliada. El Sanedrín eran 70, pero los judíos, los discípulos eran 12. 12 por 12 o 12 más 12, 24. De hecho, 12 por 12, 144. Interesante todo ello. Así es que ahora la apostasía que comenzó a ser encabezada por los 70 toma cuerpo, y ahora la misma plana directiva central compuesta de 25 se suma a la gran apostasía y llevan a la iglesia entera a una posición donde están de espaldas al templo de Dios, se olvidan de Jehová, y ya el sábado no es el día del Señor, sino que ahora el sábado es el día de la mujer, es el día del muchachito, es el día del nieto del pastor, es el hijo del diácono, es el hijo de quien sea, pero ya estamos de espaldas al templo, adorando en sábado a quien no se debe adorar, en contubernio, en maridaje completo. Y estoy hablando para el mundo. Si ese video se va a subir en YouTube y van a haber miles de vistas en Latinoamérica, que se sepa que estamos sencillamente indignados. Y cuando ven mis palabras de esta manera, no es que estoy enojado, hermano querido, lo que estoy es abatido por una secuencia inagotable de apostasía en cadena degradante, encabezada por los 70 y por los 25, independientemente del número que sea hoy. Esto funcionaba así para la economía judía antigua, pero no termina de esa forma. Dice más el versículo 15 y 16. Después de todo lo que Ezequiel ha visto, que ya está estupefacto, el Señor le dice: el verbo me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Parece que no había terminado la degradación. Entonces se presenta el versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Leímos, ¿verdad? De espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus manos hacia el oriente, y adoraban al sol postrado hacia el oriente. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. Han llenado la tierra con su maldad. ¿Qué puede esperar un pueblo así, con toda esa luz, hermanos amados? Mi querido amigo visitante, si Dios te ha revelado a ti su plan y su voluntad, si tú supiste que a meseta venían estas informaciones, lo que estamos mirando desde anoche, lo que se vio hoy en la primera parte, lo que humildemente estamos compartiendo con ustedes, yo pregunto, ¿cuál es la reacción de ustedes? Hasta la paciencia de Dios tiene límites. Hasta eso. Pasemos ahora a Ezequiel 9. ¿Cómo reacciona Dios ante todo esto?
clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel, hay un movimiento aquí, se elevó por encima del querubín sobre el cual había tiempo pasado estado, y se puso al comienzo al umbral de la casa. Ya dejó de estar en su lugar. Aquí se movió y se puso al umbral de la casa. Un movimiento. Y entonces se dice en el versículo 4: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Señor, en este momento gemimos y clamamos por las abominaciones apostasías que ocurren en el pueblo. Ten piedad y misericordia de ellos. Amén, amén, Señor. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban ejerciendo delante del templo. ¿Qué aparece allí entonces? Una gran matanza. ¿En dónde, hermanos? ¿En Babilonia? No, ¿En qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén. En la periferia de Jerusalén. En medio de Jerusalén. No, hay que leer cada partecita, es importante. No es en Babilonia, es en Jerusalén. Pero en Jerusalén no es en cualquier parte. Es en el medio de la ciudad. Y no en cualquier edificio de la ciudad. ¿A dónde? En el templo, en la casa. Y la matazón debe comenzar particularmente por los que están aquí en el púlpito, por los que ministran. Debe empezar la ira de Jehová por los 25 y por los 70. ¿Están entendiendo? Amén. Así es. Y así fue. Y después se fue extendiendo al resto del pueblo, que tenían también su cuota de responsabilidad. Porque cada quien debe ser responsable ante Dios. Aunque los 25 o los 70 te enseñen el error, tú tienes la responsabilidad de mantenerte la verdad y aprender la cuales. No importa quién sea uno de los 25 o de los 70. Por eso también sobre ellos cae, sobre el resto del pueblo también. Y ya la gloria de Dios comenzó a hacer movimientos. Una tremenda matanza, hermano. Dice aquí que el versículo 7 le dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y arrasaron y mataron en la ciudad. Cumplieron el cometido asignado por Dios. Miren ahora qué hace Ezequiel cuando ve la matazón en la iglesia. Esto es en la iglesia, recuerden, el capítulo 9 de Ezequiel se cumplirá en la iglesia de manera literal. Tenemos que conectar esto, que yo no estoy hablando de los tiempos de Ezequiel y de Daniel y de Jeremías, que eran contemporáneos. Yo estoy hablando del año 2020, del año 2020 que se hace. Cuando Ezequiel ve esto en visión, porque estaba en el campo conectado con el Señor, conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace él en el versículo 8? Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Ezequiel ve que arrasan con la iglesia, que llegan a la ciudad de Jerusalén, que van al centro y en el centro buscan el templo, obvian lo demás. Y van al templo. Y comienza con lo que está predicando, con lo que están dirigiendo, con los 25 que vimos en su apostasía. Y sigue con los 70, la junta ampliada. Y luego con el resto del pueblo. Y dice que se arrasó con los bebés, con los niños, con los jóvenes, con las muchachas, con los ancianos, con los viejos, con todo el mundo. Y Ezequiel mira y dice: arrasaron con la iglesia. Jerusalén es destruida, oh Señor. Dice aquí que clama: ¿y dónde está el remanente? No quedó nadie. No se le responde a Ezequiel. No hubo respuesta. Por lo menos en este momento. Vamos a estudiar 2 o 3 versículos más y vamos a ver, porque yo creo que más adelante aparece alguna respuesta. Mientras tanto, vamos a avanzar. Y recuerden, hermanos,
que si el Señor no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel, ¿quiénes eran los israelitas reales, los por sangre, por compromiso, por nacimiento, por geografía, por territorio, los verdaderos hebreos? ¿Quiénes eran? Aquella gente descendiente de Abraham. Y entonces Pablo dice, si a los originales nos perdonó, ¿cómo pretenden que también las ramas, si se portan mal, ahora con nosotros Dios va a hacer una excepción? Por eso digo que es una ilusión en el pueblo adventista. Nosotros ninguno somos judíos por sangre. Entonces, si Dios no perdonó a los judíos, que pueden decir, mi papá es judío, mi mamá es judía, mi abuelo es judío, mi bisabuelo es judío, yo no puedo decir eso. Y Dios no los perdonó a ellos. ¿Qué me garantiza a mí entonces? Que Dios tendrá una actitud de compasión distinta conmigo. Una especialidad va a ser Dios conmigo. Que soy una rama injertada. Decimos en dominicano, un pancho mal pegado. Conmigo el Señor sí va a tener excepción. Miren entonces, señores, cómo sigue esto. Dice el versículo 9, me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, Jehová no ve. Pero vamos a mirar ahora en el capítulo 10, versículos 3 y 4. 10, 3 y 4. Seguimos siempre en Ezequiel, Versículo 3 dice, del capítulo 10, y los querubines, hay un movimiento aquí, atención, estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio en adelante. Entonces, versículo 4, la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín del umbral de la puerta, que se había movido hasta ahí, y la casa fue llena de la nube y el atrio, y se llenó del esplendor de la gloria de Jehová. Otro movimiento aquí. Versículo 18, seguimos en Ezequiel 10. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y el 19, y alzando los querubines sus alas. ¿Para qué se usan las alas? Se comienzan a mover ahora volando. Se mueven volando, usan sus alas. Se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y cuando ellos salieron, cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon allá a la entrada del oriente de la casa de Jehová, donde se comienza el santuario. Y la gloria de Jehová de Israel estaba por encima de ellos. Hermanos, cuando se mueve la gloria de Jehová, también se mueven los querubines con la chequina y se van todos. Y claro, desolada la casa de Israel. Por eso es la maldición. Cuando la presencia de Dios no está, otro ocupa el lugar de Dios. Cuando tú no recibes el aliento que dice, Padre, danos tu espíritu, y Cristo respira sobre ellos su Espíritu Santo. Si no recibes ese espíritu, solamente hay dos espíritus. O tienes el de Dios o tienes el del diablo. Así mismo es. No hay tres. No. Y esto fue lo que pasó con ellos. Miren el capítulo 11, versículo número 1. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta. Aparecen otra vez los caballeros aquí. ¿Cuántos? 25 hombres, los altos líderes, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azuria, Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Atención ahora, porque el versículo 2 del capítulo 11 de Ezequiel, necesitamos que la iglesia entera fije sus ojos en ese versículo 2. Porque está allí lo que le decían al Israel antiguo, tan parecido a lo que se le dice hoy. Atención, jóvenes. Sí, el campo es, pero para la ley dominical. Sí, hay que hacer arreglos en la reforma pro salud, pero no se apresure, no hay que ser fanático. Sí, hay que dejar la moda, hay que dejar la música mundana, hay que dejar todo tipo de práctica, hay que dejar la política ahora que está encandecida, hay que dejar el deporte ahora que hay béisbol. Una pasión, eso es una religión en este país. Para los jóvenes extranjeros, eso es una religión aquí el béisbol, como el fútbol allá en Argentina y en Brasil. Hay que dejar todo eso. Pero ¿cuál es la recomendación que se nos da hoy?
Es la misma recomendación que aparece en Ezequiel capítulo 11, versículo 2. Ponga su vista allí, porque se les decía a Israel, los altos líderes, estos 25 mencionados en el capítulo 11, versículo 1. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, predican mal. ¿Qué es lo que dicen? Versículo 3. Los cuales dicen: no será tan pronto. Edifiquemos casa y esta será la olla y nosotros la carne. Todavía hay tiempo para comer y para francachela. Todavía hay Nochebuena y la cena de Nochebuena. Todavía hay tiempo. Sí, eso va a venir, le decían los 25, pero no tan pronto. Señora, todo estaba escrito. Miren cómo lo dice ahí, que le decían: viene, pero no tan pronto. ¿Han oído eso alguna vez? ¿Han oído eso, Moisés, alguna vez? Viene, pero no tan pronto. El campo, sí, pero ¿cuándo? No es tan pronto. Sí, no es tan pronto. Están mirando porque se va a cumplir literalmente. Ven la literalidad del mensaje. Ven cuál era su sermón. Dice: eso era lo que le decían al pueblo. Y el pueblo resultó degollado. Por eso es que hay una cita que dice que cuando la gente se vea, el pueblo se vea con la plaga y la piel llena de la primera plaga, llena de úlceras pestilentes, quiere decir malolientes, van a salir a buscar a sus pastores. Tú nos dijiste que todo iba a estar en paz. Y a los que estaban predicando como Rob, le decía que era un fanático desfasado. Y ahora mira, tengo todo mi cuerpo lleno de plagas por ti. Dice: van a salir a buscarlos para degollarlos. Y el sufrimiento de esos pastores, cuando venga a la iglesia a arrinconarlo así, diciéndole: por ti, mira cómo estoy perdido para siempre. Dice la cita: el sufrimiento de ellos será 10 veces mayores que lo de los miembros de iglesia. Por predicar el versículo 3, no tan pronto. Marquen ese versículo, hermano, porque esa es la predicación de hoy. El versículo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que van a decir? Versículo 3, 11:3. ¿Qué es lo que le decían? No está cercano el tiempo. No está cercano el tiempo. Mi Biblia dice: no tan pronto. No será tan pronto. ¿Ese es el sermón de hoy, sí o no? ¿Ese es el sermón de iglesia, sí o no? No es tan pronto, fanáticos, todavía, más adelante. Ese es el sermón de hoy. Ezequiel 11:3 es el sermón de hoy. Ay, hermanos. Sigo en el capítulo 11. Cuando Ezequiel ve eso, se sigue compungiendo. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que le hizo ahorita? Que le hizo hace un ratito. Ezequiel al Señor. ¿Cuál fue la pregunta que yo le dije y el Señor no le contestó? ¿Cuál fue la pregunta que Que Ezequiel? si va a quebrar todo, ¿dónde está el remanente? Vas a barrer con la iglesia completa. Y no hubo respuesta. Como no hubo respuesta, porque cuando usted pregunta algo y le responden, obviamente ya usted sabe la respuesta. Pero como no le respondieron, ¿qué ustedes creen que hizo Ezequiel? Volvió a preguntar. Mírenlo ahora, la pregunta otra vez en el 11:13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije por segunda vez: ¡ah, Señor! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Te pregunté ahorita que si ese arrasamiento era global. Parece que sí, porque fue los pequeñitos, los mamás, las muchachas, los muchachos, los jóvenes, los adultos, los viejos. Y no solo eso, sino los 70 y los 25 arrasaste. Y yo aquí, Señor, la iglesia entera, Israel completo. Te pregunté hace un rato y no me respondiste. Insisto en mi pregunta. Para mí es importante, Señor. Para mí es urgente que me diga, porque yo amo a mi pueblo. Y el Señor todavía no responde. Paciencia. Pero sí lo que aparece aquí. Es el último. Atención, iglesia, presten atención a este detalle ahora. Ahora ocurre cuando Ezequiel pregunta por última vez. Atención. El último movimiento de la gracia de Dios que se retira como gradualmente. Este es el último movimiento que se da. Por última vez se mueve la gloria de Dios y deja la iglesia vacía y el santuario desierto como un sequedal. He aquí el último movimiento. Tenemos que leerlo en Ezequiel 11, 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas
y las ruedas en pos de ellos. Y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. 23, importantísimo. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Adiós, goodbye. Y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Se fue al monte. Yo le pregunto a la iglesia, ¿dónde estaba Ezequiel recibiendo la visión? ¿En su casa, en el pueblo? Si voy a hablar contigo, vete al campo y allí hablaré contigo. Y ahora, ¿dónde finalmente se mueve la gloria de Dios? Se mueve al campo otra vez y se mueve al monte. Allá estaba Ezequiel recibiendo la visión. Allá estaba el remanente. Gloria a Dios. Se movió primero del lugar santísimo, pero ofendieron tanto la presencia de Dios que se puso a la entrada de la casa. Dice, en el umbral de la casa. Después del umbral de la casa se mueve al umbral de la puerta. Después se eleva el querubín y se pone allá a la entrada del tabernáculo, allá en el atrio, y se mueve ahí. Y finalmente apostasía. Y Dios dice, se acabó la gracia, me voy definitivamente. Eleven vuelo, muevan las alas, que ahora me voy. Y se va al campo la gloria de Dios y allá se queda. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde es que vamos a vivir? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿O dónde está el otro espíritu? ¿Cómo es que nos vamos a alimentar, jóvenes? ¿Cómo nos alimenta Babilonia y Egipto? ¿O como Dios prescribió en su palabra inspirada? El Señor es bueno y no dejó la pregunta de Ezequiel sin respuesta. Iglesia, ha llegado el momento de que Dios responde a Ezequiel. ¿Quieren saber qué le respondió? Ha llegado el momento de que Dios le responde a Ezequiel. ¿Cuántas veces le preguntó? ¿Es toda la iglesia que se va a barrer? 2 veces. Y el Señor actuando sin responder. Atención, que ha llegado el momento de la respuesta. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 22. Ezequiel 14, 22. Sin embargo, respuesta a Ezequiel: he aquí, quedará en ella, en la ciudad, un remanente, hijos e hijas, que serán llevados afuera. No van a estar ahí, yo los voy a llevar afuera. ¿Dónde será que los llevó? ¿Dónde era que estaba la presencia de Dios? En el monte. ¿Dónde se le dio la revelación a Ezequiel? En el campo. Y dice, sí, Ezequiel, va a quedar un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Oh, sí, hay un remanente fiel y obediente, un remanente como Ezequiel que escuchó la voz de Dios y se fue a recibir la dirección del Señor allá en el campo. Junto contigo, Ezequiel, que has insistido en tu pregunta de que si no queda nadie más, de que si voy a arrasar. Ahora te digo, mi hijo Ezequiel, profeta, sí, quedará un remanente. ¿Y qué quiere decir la palabra remanente? ¿Muchos o poquitos? Un grupito de hombres y mujeres. Por eso se le llama residuo también, los que quedan. Y ese residuo serán tomados y dejados ahí. Serán llevados fuera. Donde está la presencia de Dios en el monte, en el campo, en las montañas. Gloria a Dios, iglesia. Entonces, yo debo preocuparme por ser de la cantidad de gente que mora en Jerusalén y la multitud de los que están siendo guiados por los 25 o los 70. ¿O quiere usted ser parte del residuo que el Señor toma afuera y los lleva donde se ha ido moviendo la gracia de Dios, que finalmente se fue al campo? Hermanos, ¿qué preferimos? ¿Qué prefiere la iglesia? A este llamado el Cristo, a Barrabás, a Cristo el Rey o al César. Hermanos, hoy estamos dando movimientos. Hoy la iglesia está dando movimientos, pero la presencia de Dios también está dando movimientos.
Hoy el movimiento es de apostasía 1, 2, 3, 4, 5 en dirección del mal, dirigido por los 25 y por los 70. Pero también la gloria de Dios está dando movimientos. La gloria y el Espíritu de Dios están dando un mensaje de remanente a dónde debe ir. Como le dijo Ezequiel y como también sacó a el grupo de fieles, residuo o remanente. Sí, también Dios tiene movimiento. No solamente la apostasía se mueve, no solamente el diablo se mueve. Dios y su presencia y su divino espíritu también se mueven en la iglesia. Pero seamos receptivos para escuchar su voz. Porque hoy es el día aceptable para la iglesia. Hoy es el día de salvación para la iglesia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es un mensaje a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Eso lo aplicamos en las campañas evangelísticas. Yo lo uso. Cuando estoy predicándole para cantidad de inconversos, yo uso el texto que dice: Cristo, estas son palabras de Cristo. He aquí estoy a la puerta y llamo. Tum, 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 tum. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré a él, comulgaré con él, lo voy a salvar, estará conmigo. Y lo aplicamos a los inconversos. ¿Ustedes saben dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo? Apocalipsis capítulo 3. ¿Hablando de quién? Hermano, ese versículo es a la Odisea que se lo está diciendo. Ese es el mensaje a la Odisea. Oye, la odicense, si alguno oye mi voz. Y nosotros se lo aplicamos a los de afuera. Ese es un versículo que está en el mensaje de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, que quiere decir iglesia en juicio o iglesia siendo juzgado, pueblo en juicio o pueblo siendo juzgado. Estamos con nosotros en un proceso de juicio que comenzó octubre 22, 1844. ¿Sí? En el lugar santísimo. Y este es el tiempo de gracia que tenemos. Hermanos, finalmente la gloria de Dios ha dado su último movimiento. Y debemos estar en un lugar donde el Espíritu Santo puede encontrarnos. Donde podemos ser alcanzados por Dios. Y no nos quedemos en el lugar donde podemos correr peligro. Donde no solamente nuestras vidas físicas, sino todavía peor, nuestra propia experiencia espiritual va a ir decadente y amarillenta hasta finalmente desaparecer. Yo quiero hacerle una amonestación a mi gente, a mis amigos, a mi iglesia, a mis hermanos, a los distinguidos amigos visitantes que nos han acompañado en este culto y los he mirado a su rostro atento como el que más a esta amonestación. Y eso es grandioso, porque eso quiere decir que ahí en tu cerebrito, en tus neuronas, que son como se llaman las células cerebrales, ¿verdad que sí, doctor? Neuronas, ¿verdad que sí, jóvenes? Y allí en ese lóbulo frontal, una cita excelente que apareció antes, el único lugar donde Dios se comunica con el ser humano, aquí, en el estado consciente, allí Dios está trabajando contigo. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo está trabajando Dios contigo? Ahora, en este justo momento, precisamente contigo está trabajando Dios. Para rescatarte, para hacer de ti lo que realmente Él quiere que tú seas. Amén. Y para dar contigo también en tu lóbulo frontal, querido miembro y hermano de iglesia, para que sepas que el Señor manda un mensaje. ¿Sabes a través de quién lo manda? A través de un pecador igual que tú. Porque si lo manda a través de la chequina, todos caemos muertos aquí. Lo manda con un pecador mayor que tú, para que tú no te mueras, pero oigas. Amén. Por eso ustedes no se han caído muertos, porque yo soy pecador. Si yo soy, imagínense usted, la presencia de Dios, todos caemos muertos. Pero recuerden que solamente hay uno que tiene orificio por ti. Amén. Ese es nuestro amado Señor Jesús, el Hijo de Dios. Amén. El que vino para rescatarte y el que hoy está apelando a tu corazón. Quisiéramos, hermanos, ser parte de ese remanente fiel. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana si alguno de los amigos o de las amigas visitantes quisiera que yo orara a Dios, porque voy a orar a Dios para que Dios te dé una bendición especial a ti, a tu casa. ¿Hay alguna visita de las que están aquí? Hay una visita, hay 2 visitas, hay 3 visitas, hay 4 visitas, hay 5 visitas que me han dicho: yo quiero que usted ore por mí y yo voy a orar por ustedes. ¿Sí? Yo quiero que vengan conmigo, por favor, para tenerlos más cerquita y darle la mano. Vengan, chicas, venga, por favor. Venga el caballero también que me dijo, los amigos visitantes que están aquí. Porque el Señor los trajo aquí para un mensaje particular especial. Dios te bendiga. ¿Cómo es tu nombre, querida? Matilde, Dios te bendiga mucho. ¿Y tú? Ingrid, Carmen, Dama, Marlene. Aquí viene mi amigo, por favor, ayúdenme que pueda pasar también. Sí, yo voy a orar por él también. ¿Cómo se llama mi hermano? Dionisio. Qué bueno. Hermanos, pónganse
de frente a la congregación. No pueden quedar sentados, que la congregación los mire. ¿Ustedes creen que entonces que la gloria de Dios se está moviendo, sí o no? En las vidas de la gente. Antes que se acabe el tiempo, antes que la oportunidad termine, Dios está apelando, posiblemente por última vez, a los corazones sensibles como ellos. Amén. Yo no tengo tan buena memoria como para memorizar los nombres que ellos me dieron hace un ratito. Pero Dios lo sabe. Amén. Y Dios les ama. Amén. Y tiene un plan salvífico para ustedes. Amén. Por eso han dejado sus casas y han atravesado esas puertas. Amén. Se une la iglesia entregando nuestras vidas y reconsagrándolo a Dios. Amén. Levanten sus manos. ¿Están de acuerdo en que pidamos dirección de Dios puestos de rodillas? Vamos a hacerlo en esta hora. Los que puedan, yo sé que usted no puede rodillarse, pero todos los que podamos rodillarnos. Oramos al Señor y así le decimos al Padre, nuestro Dios y Padre Santo. Ahora queremos que, como el sumo sacerdote le decía al pueblo, decirle a estos amigos y a mis hermanos, Dios te bendiga Amén. y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Amén. y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro Amén. y ponga en ustedes paz. Amén. Señor, gracias por su palabra. ¿Quién ha dicho que yo merezco exponerla? Pero usted, Padre Santo, sabe tener misericordia. Presentamos nuestras vidas. Por fe entramos por los méritos de Cristo al lugar santísimo, Amén. donde hay labor de juicio en favor de su pueblo. Y le agradezco tanto, Señor, que su palabra, que nunca vuelve vacía, toque vidas por medio de su Espíritu, alcance conciencias para salvación y produzca fruto hasta el 100%. Gloria y alabanza sean a su nombre y al Cordero que está en el trono. Y ahora pedimos por ellos, Señor. Levantaron su mano y han dicho, por favor, oro por nosotros.